En la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts, los Estados Unidos de Norteamérica, había una inscripción en la entrada que decía Cristo en la iglesia, Cristo en la iglesia. Pero un rector más luego borró esto. Esta universidad fue iniciada por el movimiento cristiano, por el movimiento puritano. Y hoy en día cualquier estudiante universitario pues anhela estudiar en Harvard, y cuando se dice, bueno, estudié en Harvard, ya es un símbolo de intelectualidad. Pero esta universidad fue fundada por estos pioneros, por estos hombres, ¿verdad?, que bajo la conciencia de la palabra de Dios, y por qué no la influencia de hombres como John Knox, ya mencionado, entendían que los creyentes deben de ser amantes del saber. Y una de las cosas que ellos procuraron fue crear centros universitarios. Eran estudiosos de la palabra de Dios y eran estudiosos de la conducta humana también. Por eso en Londres, cuando decidieron organizar las doctrinas, no fue asunto de un día para otro. Se encerraban a orar, a reflexionar y a meditar. Y estos documentos que salían confesionales eran respetados porque venían con una gran certeza escritural bíblica. Ellos procuraban que los postulados fueran postulados escriturales, bíblicos, porque iban a regular las mentes de las personas, porque tal el pensamiento del hombre, así es él. Ese rector de la Universidad de Harvard le cambió, le borró, ¿verdad?, y le dejó solamente la palabra verdad. ¡Wow! Olvidándose de la historicidad, del fundamento de la universidad. Eso no es justo. Eso no es justo. Si usted habla de Harvard, tiene que hablar de los fundadores y de la razón, el motivo de por qué se fundó esta gran universidad. Bueno, pero así como hablamos lo bueno, también tenemos que destacar que en algunos que otro lugar se encontraron excesos por una aplicación inadecuada de las Escrituras, porque donde hay hombre hay imperfección. Por ejemplo, en el 1692, y esto para aquellos que piensan que, bueno, pasamos por alto los errores de las comunidades cristianas, esas comunidades incipientes, el episodio dramático, tétrico, en 1692, de la bruja de Salem, o de Salem, como se pueda decir. ¿Qué pasó allí? Simple y llanamente, un pastor que tenía ciertas dificultades con su congregación, había cierta presión, sus dos hijas comenzaron a convulsionar y a tener ciertas manifestaciones extrañas. Buscaron al médico y el médico dijo que estaban bien, que era un problema espiritual. Entonces se entendió que era brujería que le estaban echando a las dos jovencitas. Y comenzaron a indagar y a buscar. Y acusaron a la joven que cuidaba la casa, que no era precisamente de los que habían emigrado, sino indígena. Bueno, usaron el método de la Inquisición. En otras palabras, ella era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Hoy en día el reo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero el principio de la Inquisición, culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ella fue ahorcada. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que era bruja. Y ellos tomaron fuera de contexto un pasaje de la Biblia. A la bruja no dejará con vida. En el contexto de la teocracia de Israel, que era legítimo dentro del marco de esas leyes, en esa nación, en esa comunidad. Y no solamente a esta indígena, luego a otras personas. Porque cada vez que una persona veía el espectro, como se decía, el espectro es la imagen de alguien que le estaba como hostigando o haciéndole daño, se entendía que le estaban echando brujería. Y hubo una casa de brujas, hasta un pastor que no tenía que ver nada con esto, se le acusó de brujería y él también fue ahorcado. Y los jueces que estaban allí, ¿verdad?, con influencia bíblica cristiana, pero desubicados y dejados llevar por el ambiente que había, estas jóvenes frenéticas y en desesperación, porque bueno, tenían unas manifestaciones que no se entendía y que
solamente se podía catalogar como manifestaciones, o estas manifestaciones se podían catalogar como manifestaciones demoníacas. Ese pastor también fue ahorcado. Pero esto no duró mucho tiempo, porque luego se entendió que no era correcto y bíblicamente prudente. Y esto tiene una enseñanza para nosotros, lo que se ha venido diciendo desde el principio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una mala interpretación de las Escrituras puede afectar a muchísimas personas. Por eso debemos de destacar lo que también dice la Biblia, hacerse maestros, el cuidado de enseñar. Es un don enseñar, sí, apto para enseñar. Es decir, tiene que tener una mente, digamos, equilibrada, el que enseña la palabra de Dios, y un corazón sano, equilibrada, porque no puede ser una persona que se deje llevar por las emociones. La parsimonia es importante, el dominio propio, pero muy especialmente un corazón sano para con Dios. En mi mocedad, en mi juventud, porque soy cristiano desde joven, participé en algunos eventos muy dramáticos, porque se entendía o entendíamos que lo que estábamos haciendo tenía asidero bíblico. Por ejemplo, las reprensiones. No es que no se reprenda, es que hay que hacerlo a la manera de la palabra de Dios. Si hubiésemos sido regulados por la palabra, no hubiésemos evitado muchos males desde el punto de vista emocional. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se habla de reprensión. Someteos pues a Dios y Satanás va a huir. Cobijaos bajo las poderosas manos del Señor. Pero estas personas en Salem, al parecer, no observaron estas verdades bíblicas, como muchos de nosotros en algún contexto y como algunos hoy en día se dejan llevar de las supersticiones, porque esta gente se dejaron llevar de las supersticiones católicas. Y usted puede estar en una comunidad cristiana, bíblica, y seguir con sus supersticiones del mundo, del paganismo o de la religión centrada en un hombre. Esto es muy delicado. Por eso la palabra de Dios liberta a las personas, la liberta de temores, de prejuicios, de cábalas y de tantas cosas dañinas al individuo, a la persona. Nos hace personas sensatas, no frías, pero sí personas sensatas. Bueno, ciertamente algunos, por no tener una cosmovisión clara de todas las Escrituras y por fraccionar la palabra de Dios, cometieron errores. Pero qué bueno que estas personas, los puritanos y estos pensadores, entendieron la necesidad de escribir lo que ellos pensaban de las Escrituras. Y esos son los legados que tenemos aquí. Hay básicamente 3 confesiones de fe, ¿verdad? La de Westminster es la primera. Este comentario de la confesión de fe que tenemos aquí en nuestras manos, pero hay una confesión de fe propiamente. Y tenemos luego otra confesión de fe, que es la confesión de fe de Londres, de 1689. ¿Cómo ayudan a los cristianos? Bueno, el saber cómo pensaban los hombres de éxito desde el punto de vista de Dios. El éxito, pongo entre comillas, porque hay un éxito que se entiende como material nada más, o de desarrollo, de progreso. No, un éxito espiritual. Ahora, esta gente entendía que donde la palabra de Dios está, hay prosperidad en todo el sentido. Una de las cosas que enseñaban es que cuando el Espíritu Santo entra, afecta al intelecto y la gente tiene deseo de aprender, por eso fundaron universidades. Es decir, que prosperaron en el sentido intelectual y prosperaron en el sentido doméstico. Es decir, había un orden, un metodismo para cada cosa. Prosperaron en el sentido de las relaciones humanas. Ya hemos dicho, en el sentido laboral, del trabajo, en el sentido de la visión, en el sentido de la productividad. Pero ¿de dónde provenía todo esto? Bueno, de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Al principio del programa hablamos de 2 líneas, ¿verdad? El renacentismo y el apego a las Escrituras de los reformadores.
Y dijimos, la suerte está echada. Bueno, nada más hay que analizar la siembra de los reformadores y la siembra de los hombres que se centraron en la razón. Y cuantificar simple y llanamente. No estamos hablando de un retroceso absoluto. Algunos, al pensar en la historicidad de la iglesia, entonces vuelven hacia atrás y se quedan en el pasado. Eso le ocurrió a los fariseos. Nosotros debemos de tener el pasado como un marco de referencia, pero hay que entender que el Espíritu de Dios sigue trabajando, sigue operando hoy en día. Ahora, esto nos ayuda para saber que no andamos solos, que otras personas también tuvieron como norte la verdad de Dios y el entendimiento que tuvieron de esa verdad de Dios. Si usted tiene oportunidad, lea estas confesiones. Ya puntualizaremos algunos detalles con relación a esto. Pero por ahora, queremos motivarle a usted precisamente a estudiar este movimiento y, como manda la Biblia, retener lo bueno y rechazar lo malo. Retornaremos para continuar hablando de cosas interesantes.